Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a hablar del PLC y vamos a destacar algunos temas como lo que es la programación de PLC avanzada, control de procesos secuenciales, aplicaciones industriales a través del PLC, control de procesos secuenciales y combinacionales. Y pues esto va a ser presentado por Ricardo Tomás López, Luis Enrique López Miranda y por supuesto su servidor, Montiel Hernández Fernando. Ok, sin más preámbulo, comencemos. Para empezar, en esta diapositiva vamos a tratar lo que es un PLC. Pues es un controlador lógico programable, es un sistema de control industrial por computadora, pues que monitorea continuamente el estado de los dispositivos de entrada y toma decisiones basadas en un programa personalizado para controlar el estado de los dispositivos de salida. Ahora, ¿para qué nos sirve? Pues para el control de la maquinaria de una fábrica o de situaciones mecánicas. Y el mayor beneficio de usar un PLC es la capacidad de cambiar y replicar la operación o proceso mientras se recolecta y se comunica información vital. ¿Cómo surgen estos PLC? Pues allá en el año 1969, en respuesta a necesidades de automatización que permitieran seguir las técnicas de producción y reducir el tiempo de entrada en producción de nuevos productos, en ese caso eran los vehículos. Ellos seguían como un tipo de esquema que era cuando había más competencia, tenía que sacar nuevos modelos en menos tiempo, más barato, pero con mayor calidad, gracias al PLC. En la siguiente diapositiva, pues lo que es la programación avanzada de PLC avanzada, les muestro lo que es una imagen en la cual hay dos diagramas en que se representa un versus, ¿no? El automatismo eléctrico contra el automata programable. Pues el automatismo eléctrico vemos que hay componentes electrónicos en el cual el operando tiene que manipular y estar en continua manipulación. Ahora, lo que te ofrece el automata programable, pues que tú lo programas y todo y va a hacer tal acción para tal tiempo y lo dejas así y eso se va a repetir así. Y en la siguiente imagen pues hay componentes electrónicos que conforme va subiendo pues es mayor el precio, pero es mejor la funcionalidad. En esta diapositiva pues te muestro lo que son los dispositivos electrónicos para el PLC, que en este caso hay contactores auxiliares que te ofrecen múltiples contactos, enclavable, lógica funcional y relés también de adaptación de nivel y aislamiento eléctrico desde para PLC, temporizadores que también tienen la opción de retardo a la conexión, retardo a la desconexión, programador lógico que se encuentra en edificios como en el control de iluminación, ventiladores, control de acceso, etc. Y el micro PLC que también en edificios y reconstrucción se encuentran ascensores, posicionadores y elevadores. Ok, ahora les voy a hablar sobre lo que es los criterios cualitativos para la selección de un PLC. Pues esto ofrece ayudas al desarrollo de programas, fiabilidad de productos, servicios del administrador, normalización de la planta, etc. Bueno, para todo esto el PLC debemos saber lo que son los lenguajes de programación, más el GRAPHIT, que el GRAPHIT pues es el acrónimo de gráfico funcional de control de etapas y transiciones. Para lo que es el diagrama de escalera, diagrama ladder, pues el diagrama ladder es el lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los autómatas programables debido a que está basado en los esquemas eléctricos de control clásico. Ahora, los diagramas de bloques o de funciones, pues es un lenguaje gráfico para controladores de lógica programable que describe la función entre variables de entrada y variables de salida, misma que puede darse descrita como un conjunto de bloques. Estos son lenguajes gráficos. Ahora, los lenguajes literales, como la lista de instrucciones, pues es un modelo de ejecución basado en un acumulador, en este caso pila, simple basado en el lenguaje alemán. Ahora, para el lenguaje literal de texto estructurado, pues es un lenguaje de alto nivel en bloque sintaxis parecida a Pascal y le ofrece la posibilidad de utilizar expresiones complejas e instrucciones anidadas. Ahí está. Ok. Para el siguiente, este es el siguiente tema, control de procesos secuenciales. Y pues para el control de los procesos secuenciales debemos saber lo que es un sistema de control y básicamente es uno de los recursos más utilizados en el sector industrial y pues toda producción liderada por ingeniería requiere de este proceso para lograr los objetivos determinados. Un ejemplo, pues la operación de un reactor BAT con las etapas de espera, carga, operación, descarga. Ok, pues para modelar sistemas secuenciales hay que establecer tres parámetros, lo que es estado de etapa. Pues para el estado de etapa pues es en la que se encuentra el sistema en un dado periodo de tiempo en las que se realizan una o más acciones.
en lo que es las transiciones. En las transiciones son las condiciones que deben darse para pasar de un estado a otro. En las acciones pues son todas las actividades en que el sistema de control debe encargarse que se ejecuten durante una etapa. Para el siguiente, pues el grafo de transición en estados de estados, máquina de estados, pues es una representación gráfica que permite poner en evidencia la forma en la que se opera el sistema secuencial con determinadas entradas y salidas. Por ejemplo, el de hace rato, el reactor de Bach, con las etapas de espera-carga, pero aquí te muestro lo que es los estados y lo que conllevan las acciones. Pues en el estado 1, que es espera, pues no hay ninguna acción, y en el estado 2, que es carga, apertura de válvulas de alimentación, estado 3, operación, arranque del motor de agitación, apertura de válvula de fluido, y en el estado 4, pues la acción que es apertura de válvula de descarga. Y pues a la transición se ve abajo, ¿no? De 1 a 2, orden de arranque, de 2 a 3, tanque lleno, de 3 a 4, operación concluida, de 4 a 1, tanque vacío. Ahora, sistema de dos estados, aquí hay otro ejemplo. Un sistema muy difundido es el arranque de parada de motores por medio de pulsadores. El automatismo secuencial, la salida depende de las entradas y del estado en el que se encuentra el sistema. Ahora aquí te enseño lo que es un diagrama en el cual la señal del pulsador de arranque está con la A y la señal del pulsador de parada con la P. Un pulsador normalmente cerrado y un pulsador normalmente abierto. Y para la salida, el relé de arranque o parada del motor y representación con contactos, eso sería así. En esta diapositiva voy a hablar del diagrama de funciones secuenciales o el GraphSet. Ya hemos dicho que el GraphSet es el acrónimo gráfico funcional de control de etapas y transiciones, y es un lenguaje gráfico de programación de autómata. Pues en forma gráfica describe el comportamiento de un proceso secuencial compuesto por etapas y transiciones. Las estructuras del GraphSet se conforman por secuencia lineal. A continuación de cada etapa que hay una transición, y después de cada transición una etapa. Pues el ejemplo, ¿no?, del tractor que les enseñé. Las siguientes son secuencias alternativas dadas por las compuertas OR, y las siguientes secuencias simultáneas dadas por la compuerta AND. Y aquí les muestro el mismo ejemplo del tractor, pero aquí las líneas de evolución unen entre sí las etapas que representan actividades consecutivas. Se entenderán siempre orientadas de arriba hacia abajo, a menos que se represente una flecha en sentido contrario. Ok, hasta aquí llega la explicación. Los siguientes temas los retomarán mis compañeros. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de dos temas específicos. Uno de estos sería control de procesos de combinacionales y secuenciales. El equipo está conformado por Luis Enrique López Miranda, Ricardo Tomás López y Fernando Montiel Hernández. Como pequeña introducción tenemos a grandes rasgos acerca de las combinaciones. Existen los sistemas combinacionales y los sistemas secuenciales. Está formado por un conjunto de compuertas interconectadas cuyas salidas en un momento dado está únicamente en función a la entrada. En ese mismo instante, este sería en el sistema combinacional, y el sistema secuencial en cambio son capaces de tener salidas no solo en función de la entrada actual, sino que también de la entrada o salida anterior. Y el sistema combinacional dice que no cuenta con una memoria. Esa es como una introducción. Ahora vamos a pasar a los sistemas combinacionales. Un sistema combinacional puede tener n de entradas y m de salidas, un número de entradas y máximo de salidas. Los sistemas secuenciales también pueden ser vistos como una caja negra en el cuyo interior hay comporta lógica y se representan ecuaciones de conmutación. En el sistema combinacional tenemos que muestra una flecha n y la salida m, y el sistema combinacional como le muestra la imagen. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sería condiciones superfluas. Las condiciones superfluas corresponden a aquellos casos en los que las combinaciones de variables de entrada no pueden ocurrir. Dice, pone un ejemplo: si se quiere construir un circuito combinacional para convertir el número que está en BCD en bits, se tiene salidas que representan los segmentos en un display
y ahí están los segmentos. Este tiene 7 segmentos y está el display y lo que es al lado sería su lenguaje lógico. Otro dice, ahora vamos a hablar con las combinaciones SAN. Bueno, las combinaciones SAN, como lo pueden ver ahí ustedes, ahí se muestra un diagrama más básico que está en serie, dos contactores normalmente abiertos y una bobina. Obviamente que al energizarse esa bobina cierra los contactores, y dice que la combinación lógica AND traducida en lenguaje RAR equivale a una serie de dos contactos, lo que les dije, el display en serie, y cuando los contactos están cerrados de manera que esta condición tiene que activar la bobina. Y en lo que tenemos a un lado es el lenguaje, y vamos a hablar sobre la combinación OR. Esta combinación OR ya muestra ya es diferente. Ahí se puede mostrar dos contactores en paralelo y una bobina. Esta bobina debe ser un enclavamiento para que enclave uno de estos contactores, se active la bobina y mantenga activada la bobina. Lo que es al lado de una combinación o el lenguaje que se utiliza. La opción ladder se obtiene poniendo en serie las bobinas a dos en paralelo a dos contactores, como se muestra ahí. Y la combinación lógica OR traducida al esquema de contacto equivale al paralelo de dos contactores cabezas de un paralelo. Esta sería otra combinación. Ahora vamos a ver la combinación OR y AND. Observamos que después de la ejecución de la instrucción RLC contiene los resultados de la combinación lógica OR. Ahí ya tenemos lo que es otro claro ejemplo de que al activarse, al ejercerse la bobina A2 tiene que energizarse y cerrar los contactores, como lo vemos en la siguiente imagen. Y dice que la combinación OR en E00 y E1, las siguientes operaciones de una apertura de paréntesis RLC actúa de forma en el momento para hacer la combinación sucesiva a LAN, y el resultado de la expresión anterior del paréntesis una operación U. Esta es una breve explicación sobre lo que tiene. Más abajo vienen los ejemplos, le viene el ejemplo y ya resulta explicando cada uno de ellos. Bueno, la combinación OR de AND. La siguiente operación de una apertura en paréntesis del circuito deja a un lado por el momento la combinación AND y resuelve la expresión anterior paréntesis. Ahí tenemos otro ejemplo. Lo mismo, están los contactores en paralelo y la bobina que lo activan, pero cada uno de estos tiene su lenguaje. Otra combinación, el SOR. El SOR aplicada a dos variables booleanas en los resultados ciertos cuando uno de los dos variables es cierta. La primera serie contactor el programa ladder está cerrado únicamente cuando E0.1 está cerrada y E02 está abierto. No lo muestra la imagen. Y vamos a otra combinación. Vamos a hablar sobre el sistema secuencial. Hasta ahora solo hemos visto los circuitos combinacionales cuyas salidas dependen exclusivamente de las entradas. En los sistemas digitales es indispensable el poder contar con memoria o bien con estado interno. De esta manera se puede actuar en base a la historia de un circuito secuencial compuesto por circuitos combinacionales y elementos de memoria. Circuitos combinacionales y elementos de memoria, como lo mostramos, tienen sus números de entradas y sus salidas. Vamos a hablar sobre el flip-flop. Este elemento de memoria son representadas mediante un dispositivo llamado flip-flop. Este constituido por combinaciones de comportador
digitales, estos se comportan, están conectadas de tal manera que es posible almacenar información. Eso sería conforme a su memoria. Y otra sobre Free Force SR y su señal. Tenemos el sistema Free Force SR, como lo muestra la imagen, y abajo tiene su lenguaje, la forma como se representa, y tenemos lo que es su señal en forma, en la siguiente manera: computación, en comportamiento de la señal de entrada. Se pueden ver ahí las señales como son. Perdón, adelante, esa sería la representación de los diagramas escalables y líneas de instrucciones. Bueno, vamos al siguiente. Textos estructurados y diagramas de bloques funcionales. Ahí tenemos lo que es una compuerta AND. Tenemos sus entradas y sus salidas. El AND y el NOT B es igual, y sus salidas C. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Ricardo Tomás López. Como hemos venido mencionando, hemos venido hablando de lo que son los PLC. El PLC está constituido por lo que son un bloque de entrada y un bloque de salidas. En los bloques de entrada podemos encontrar lo que son sensores, interruptores, pulsadores, entre otros. Los bloques de entrada se adaptan y codifican las señales de los dispositivos de entrada para que el CPU las procese. Ahora, en los bloques de salida podemos encontrar lo que son electroválvulas, relés, contactores, lámparas, y esto es que amplifican y codifican las señales del CPU de acuerdo al programa y para activar dispositivo de salida. Aquí podemos ver lo que son la parte de la arquitectura o la parte que integra lo que son los PLC. Está constituido por lo que es las terminales de alimentación. Bueno, para empezar, cada PLC va a depender de lo que es el fabricante, de acuerdo a lo que es los datos técnicos que contenga. Va a estar constituido lo que tiene lo que es una alimentación, ya sea de corriente directa o corriente alterna. Tiene lo que son las terminales de entradas y también tiene lo que son las terminales de salida. Tiene lo que es una memoria EEPROM, puerto de comunicación. Es la comunicación que tiene con la computadora. También contiene lo que es un panel de LED, indicadores del estado de salidas y entradas. Bueno, esto va de acuerdo a las instrucciones o instrucciones que nosotros le demos al PLC, de acuerdo a las tareas que se vayan a ejecutar, puertos de extensión y la batería. Aquí podemos ver una estructura básica de cómo podemos nosotros apreciar o ver lo que es el PLC. Conexión de entradas, pues puede ser una alimentación de corriente directa, corriente alterna o optahiladas. Pues acá vamos a ver un pequeño esquema de lo que es normales de corriente directa. Puede estar alimentado por lo que es una alimentación de 24 volts. Por ejemplo, está alimentado ahí. En la parte roja podemos ver que es la alimentación positiva, y en la parte negativa sería la parte negra. En este caso, la parte positiva pues de ese común 0 pueda llegar a una alimentación positiva. En este caso, esta familia de acá o este grupo le tendría a llegar, ya sea de un interruptor, un pulsador o un sensor, una señal negativa. Ahora, si la alimentación que llega está alimentada por una señal negativa,
las señales que tendrían a llegar en el siguiente grupo, por ejemplo acá en el DCCOM1, está alimentado, como ya mencioné, de una señal negativa. Entonces las señales de una alimentación negativa, entonces las señales que tendrían a llegar acá serían una señal positiva. Ahora, en lo que son las partes de salida del relevador, pues acá igual puede ser una alimentación una alimentación ya sea de corriente directa o corriente alterna. Aquí pues podemos ver el grupo, los diferentes grupos, grupo 1, grupo 0, grupo 1, grupo 2. Por ejemplo, en el grupo 1 pues podemos apreciar de que en la alimentación principal está lo que es en el grupo 1, 0, le llega lo que es una alimentación negativa. Entonces tendría a salir una alimentación negativa al momento que se active, que sea activado. Entonces pues las alimentaciones que estarían conectadas entonces sería externamente sería una alimentación positiva. Ahora, si la alimentación que entra a lo que es el PLC sería una alimentación positiva, entonces en el grupo tendrían a salir una alimentación positiva y externamente habría una conexión negativa. Y pues aquí podremos apreciar las resistencias que por ejemplo podrían ser un relevador, una electroválvula, una lámpara, una resistencia a la cual pueda hacer su tarea, pueda hacer un trabajo. En el mundo de la industria hay una gran variedad o grandes modelos de PLC, y así como hay grandes modelos, hay diferentes marcas de PLC, y la selección de cada uno de ellos va a concordar de acuerdo al proyecto que nosotros tengamos a automatizar o al uso al cual le vayamos a dar. Y pues aquí podemos ver algunas de las marcas, entre ellas está lo que es Mitsubishi, Electronic, Electrotech, Siemens, ABB, entre otros. Hay una gran variedad. Eso va a depender de cada uno del usuario en cual le interese. Vamos a ver un pequeño ejemplo o una pequeña introducción a los fundamentos básicos para poder programar en lo que es ladder o escalera. Las condiciones previas sobre la programación ladder consisten en lo siguiente. Dice que la programación en cada bloque de contacto se realizará del orden de izquierda a derecha. Pues acá podemos ver el diagrama ladder. Se dice que se va a efectuar de izquierda a derecha. Pues aquí podremos decir que estas son las entradas y la parte de salida. Y también dice que el sentido de programación de los bloques de contactos de un programa se ejecuta en el sentido de arriba a abajo. Pues acá podemos ver un ejemplo. Sentido de la programación va de arriba hacia abajo. También menciona que dice que el número de contactos que se pueden colocar en un bloque desde el comienzo de la línea principal hasta la salida out es ilimitado. La única limitación práctica que es la de la resolución del monitor o del ancho del papel cuando queramos sacar el programa por impresora. En caso, el número máximo de contactos en serie es de 10. Dice, como la programación en ladder es del tipo condicional, no puede haber nunca una acción si no hay una condición. Pues acá podemos ver en esta parte de acá que sería incorrecto. En la parte de acá pues podría ser correcto, porque aquí se está afectando lo que es una acción. Pues acá podremos ver un pequeño ejemplo de la barra de instrucciones para poder programar lo que es un PLC. Este es un pequeño programa o una pequeña muestra de cómo puede estar estructurado el software. Mover datos, contactor accedente, temporizador de retardo de conexión, temporizador de retardo conexión, temporizador, desactivar salida, activar salida, checa flanco o excedente, checa flanco o de excedente, cierre de
rama, inserta nueva rama, insertar bloques auxiliares, instrucciones básicas de avanzar y avanzadas, coloca asignación, contacto normalmente cerrado y contacto normalmente abierto. Pues aquí podemos tener una descripción de los símbolos básicos en el cual nos podemos encontrar en lo que es ladder o escalera. El símbolo que lo representa, contacto normalmente abierta, y su descripción, cómo se caracteriza, y contacto normalmente cerrada, la bobina normalmente abierta, bobina normalmente cerrada, bobina, bueno, esto sería para bueno, aquí nos menciona que es una vez activada puesta en 1, no se puede desactivar puesta a 0 si no es por su correspondiente bobina de reset, que sería resetear, que sirve para memorizar bits, y usando junto con la bobina reset dan una enorme potencia en la programación, que sería esta parte de acá, bobina, que esto permite desactivar la bobina set previamente activada. Y pues aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo puede estar constituido una programación escalera. Etiquetas, pues aquí tenemos símbolo 1, símbolo 2 y conceptos. X, pues X o Y es de entrada, Y y Q de salida, C, M son de pondera memoria, T, temporizador, C, contador, S es instrucciones set, R instrucciones reset. Bueno, esto va a depender de si nosotros queramos tener las etiquetas acá o lo configuremos. Eso es el criterio de cada uno de programador. Y aquí podemos tener un pequeño ejemplo. Si A se activa, entonces Y se activa. Pues aquí tenemos una entrada de un contactor. Si esto se activa, le llega una señal, pues entonces la bobina se activa. Y aquí si ya se desactiva, entonces Y se desactiva. Entrada A, entonces, y entrada Y. Y así sucesivamente.